Hoy hemos venido aquí junto al mar para ver cómo amanece, pero también para comparar dos berlinas muy parecidas en cuanto a tamaño, en cuanto a filosofía y también en cuanto a estética, con este aspecto a medio camino entre un sedán de 3 volúmenes y un coupé. Estamos hablando del nuevo Honda Civic y del Skoda Octavia, ambas con motorización híbrida. Pero cuidado, con motorización híbrida distintas, porque por un lado tenemos el Skoda Octavia, que es un microhíbrido, es decir, tiene un motor de gasolina y una pequeña batería de 48 voltios que ayuda en momentos puntuales, como en la arrancada, para reducir el consumo. Y por otro lado tenemos el Honda Civic, que es prácticamente un híbrido convencional, pero con algunos matices. En este caso tenemos un motor de gasolina, una batería de mayor tamaño y un motor eléctrico, pero este coche funciona la mayor parte del tiempo en modo eléctrico. El motor de gasolina se usa para ir recargando la batería. Las dos tienen etiqueta eco y por lo tanto son dos berlinas perfectas para viajar, pero sobre todo son muy buenas si te mueves en entornos urbanos. ¿Qué te parece, Néstor? Si vamos a probar qué tal van. Vamos a verlos. El Honda Civic mide 4,55 metros de largo, 1,80 de ancho y 1,40 de alto. La batalla es de 2,73 metros. El Skoda Octavia mide 4,69 de largo, 1,82 de ancho y 1,47 de alto. Su distancia entre ejes es de 2,68 metros. Es nada menos que 13 centímetros más largo que el japonés, aunque en realidad su batalla es un pelín inferior. Los dos se mueven en el segmento de las berlinas de tamaño compacto, donde están rivales como el Mazda 3 Sedan, el Toyota Prius o el Hyundai i30 Fastback, entre otros. El Honda Civic es la última novedad llegada al mercado. Se trata de una nueva generación del Civic, muy diferente a la anterior, construida partiendo de cero. Utiliza una nueva plataforma, una nueva carrocería con un estilo muy diferente, con menos vértices, con líneas más suaves, quizá más convencional, pero también más elegante. Sus nuevas proporciones, con una línea de techo con menos caída y un portón más horizontal, lo hace ser menos hatchback y más cercano estéticamente a una berlina de 3 volúmenes, sin serlo. La unidad que veis, en acabado Sport, venía en un bonito color azul cristal premium metalizado, una de las opciones disponibles. Si hablamos de elegancia, no hay mejor ejemplo que el Skoda Octavia. Esta berlina del fabricante checo se renovó hace unos 2 años y desde entonces tiene un aspecto muy refinado, con líneas precisas y modernas, limpias y esculturales. Se trata de la cuarta generación de este modelo, que mantiene su aspecto de toda la vida, pero con una línea más coupé y con los toques modernos obligados que pueden verse en el diseño de los faros o en los grafismos de las luces diurnas. Os presentamos una unidad con acabado Style, el más alto de la gama por debajo del RS. Equipa de serie llantas de aleación de 17 pulgadas, aunque nuestra unidad de pruebas montaba de 18, como las del Civic. La placa E-Tech lo identifica como Mild Hybrid. Sí, el Skoda es microhíbrido, porque monta un motor de gasolina de 4 cilindros de 1,5 litros, pero que se acompaña de una batería y un sistema de 48 voltios para ayudarle a reducir el consumo. Su cambio automático es un DSG de 7 velocidades. En cambio, el Civic podemos decir que es un híbrido convencional, porque monta también un motor de gasolina, también de 4 cilindros, pero además tiene 2 motores eléctricos. Uno de ellos hace de generador y el otro impulsa las ruedas. Esto le hace, por supuesto, reducir el consumo, pero también funcionar en buena parte en modo eléctrico. Además, su cambio es un cambio CVT, pero no un CVT convencional. Honda lo denomina eCVT, es un cambio que no funciona con correas, sino a través de engranajes. Es un cambio muy similar al que utilizan los motores eléctricos. Pero hay muchas más diferencias. Veamos los interiores. En el interior del Honda Civic encontramos un diseño del salpicadero bastante minimalista, con formas horizontales y muy agradable tanto a la vista como al tacto, con materiales de buen gusto. Tenemos un cuadro digital de 10,2 pulgadas con gráficos entendibles, muy fáciles de visualizar, y una pantalla central de 9 pulgadas que en este caso nos parece un poquito pequeña y con un sistema multimedia que está por detrás del Skoda.
Por otra parte, nos gusta que el climatizador esté fuera de la pantalla con estos prácticos diales para ajustar temperatura y caudal del aire. También me resultan bastante curiosos estos ajustes para los aireadores de estilo retro. Un punto muy positivo, las molduras en negro piano que cruzan gran parte del salpicadero tienen un barniz especial antirrayadas y marcas, algo difícil de ver en otros fabricantes. En el Skoda Octavia la sensación de calidad también es muy buena. Tenemos un diseño bastante sobrio, muy el estilo germánico, pero también con muy buenos materiales de tacto blando y revestimientos como este de aquí de piel vuelta, muy agradables y que le dan un estilo bastante sofisticado. Por lo demás, es un coche muy agradable. Tenemos un cuadro de instrumentos digital de 10,25 pulgadas, con varios modos de visualización, también muy fácil de entender, y una pantalla central que es un poquito más grande que la del Honda Civic, en este caso es de 10 pulgadas, y su sistema de infoentretenimiento nos parece más intuitivo y un poquito más bonito en este aspecto. A diferencia de Honda, la gente de Skoda se ha apuntado a la moda de ofrecer el climatizador dentro de la pantalla. En este caso tendremos que apretar un botoncito aquí en la consola y con el dedo apuntar y ajustar los diferentes parámetros. Es una solución que no nos acaba de gustar porque si estás conduciendo te obliga a desviar mucho la vista. En la consola central hay una pequeña palanquita para el cambio, de tipo Shift by Wire, en un estilo muy parecido al del Honda Civic, aunque este funciona por pulsadores, no por palanca. La mayor distancia entre ejes del Honda Civic respecto al Skoda Octavia nos ofrece unas plazas traseras muy aptas incluso para personas altas como yo. Podéis ver que la distancia para las rodillas es súper buena, además podemos situar los pies por debajo del asiento delantero y así tenemos un mayor confort. Los asientos son muy cómodos, tanto por mullido de la banqueta como del respaldo y la posición que ofrecen, y os diría que son prácticamente perfectos si no fuese por esta caída del techo tan coupé que limita un poquito la altura. Las personas altas como yo, en este sentido, se sentirán un poco angustiadas, tanto por el techo como por este pilar de aquí que molesta un poquito. Vamos a la plaza central a ver qué tal es. Sigue siendo cómoda, pero la altura queda un poquito reducida. Además tenemos un túnel de transmisión bastante intrusivo que nos limita un poco la colocación de los pies. Para acabar, aquí tenemos dos USB, no de tipo C, sino de tipo normal, para cargar algunos dispositivos. Las plazas traseras del Skoda Octavia también son muy buenas. Como podéis ver, la distancia para las rodillas es genial, no es magnífica como en el caso del Honda Civic, pero una persona alta de casi 1,90 m como es mi caso, no me tocan las rodillas adelante. También podemos situar los pies por debajo del asiento para ganar en confort. En lo que sí es mejor este Skoda Octavia es en la altura del techo. Podéis ver que aquí, en este caso, no me toca y la sensación de amplitud aquí en el modelo checo es mayor que en el japonés. Cuenta con diferentes gadgets curiosos, como por ejemplo la cortinilla para los niños, para el sol, o por ejemplo dos cargadores de tipo USB-C, otro cargador de 220 voltios y estos prácticos bolsillos aquí en los asientos delanteros para dejar el teléfono móvil. Si nos vamos a la plaza central, nos encontramos con una banqueta y un respaldo más duro, más incómodo. Tampoco podemos situar muy bien los pies porque tenemos un túnel central bastante intrusivo, pero en este caso la altura libre al techo es mucho mejor que en el Honda. Vamos a por los maleteros. Mirad, los dos tienen un enorme portón, automático en el Skoda y manual en el Honda, que no tiene portón automático ni en opción. El japonés ofrece un maletero con una cortinilla que se repliega en un lateral. Es un maletero muy profundo, aunque poco alto. Tiene 404 litros de capacidad, ampliables a 1187, abatiendo los respaldos de la segunda fila. Bajo el piso hay un hueco, pero es muy pequeño. Sirve para guardar el botiquín o cosas de pequeño tamaño. Ampliado a tope, deja un piso plano. El maletero del Honda es bueno, pero no llega a superar el del Skoda. 600 litros ampliables a 1555 litros, una diferencia considerable.
Škoda siempre da prioridad a la capacidad de carga de sus coches, y se nota. El maletero del checo es profundo y tiene mayor altura que el del japonés. Cuenta con un doble fondo donde se guarda una rueda de repuesto. En el Civic tenemos un kit reparapinchazos. El punto mejorable de este maletero es que, una vez ampliado a tope, no deja un piso del todo plano. You're like a jukebox, baby, different song every day. I'm spending all my money just so I can hit play. La filosofía rutera familiar de estos dos coches se nota nada más ponerse al volante. Los dos funcionan de forma muy suave, silenciosa, cómoda, agradable para los pasajeros. Pero hay claras diferencias de comportamiento. Sus cadenas cinemáticas son diferentes, aunque buscan el mismo objetivo: eficiencia y confort. La búsqueda de prestaciones no es la prioridad en ninguno de los dos, aunque sean buenas. El Honda Civic, más potente que el Škoda Octavia, acelera unas décimas más rápido. Hace el 0 a 100 en 7,8 segundos, frente a los 8,2 del checo. Es curioso porque la sensación es de que el Honda Civic acelera mucho mejor que el Škoda Octavia y además corre bastante más. Esa es la sensación que da. Pero después, sobre el papel, pues tampoco hay tanta diferencia, eso es cuestión de unas décimas. Quizás el hecho de que sea un motor eléctrico el que empuje las ruedas desde el primer instante hace que tengamos esta sensación, esa sensación de empuje que dan los coches que funcionan con motores eléctricos. Y después, a medida que vas acelerando, este coche va perdiendo un poco de esa rapidez en su respuesta y es ahí donde el Škoda Octavia recupera algo de terreno perdido. Pero en definitiva, el Civic al volante da esa sensación de ser un coche más potente, evidentemente lo es, 34 caballos más respecto al Škoda Octavia, y de ser un coche con el que te lo puedes pasar mejor en una carretera de montaña, un coche con el que puedes correr bastante más. La ventaja del motor del Civic, en realidad, está en su silencio de funcionamiento. Es muy lineal en su respuesta y especialmente contundente en bajos, y también gasta muy poco, 4,7 litros a los 100, frente a los 5,3 del Octavia. Este es el consumo oficial que dan las dos marcas. En realidad, el Civic gastó en nuestra prueba 5,4 litros a los 100 de media, frente a los 6,4 litros del Octavia. El japonés siempre marcó 1 litro por debajo del consumo del checo, una diferencia notable, que se explica por su funcionamiento mayoritariamente en modo eléctrico. El motor de gasolina del Škoda Octavia destaca sobre todo por funcionar de una forma muy fina, de ser un motor muy refinado, con pocos ruidos mecánicos y que hace muy agradable la conducción. También hay que reconocer que tiene menos contundencia en la respuesta que el motor del Honda Civic, pero hay que tener en cuenta que tiene 34 caballos menos y eso se nota. Sobre todo se nota a bajas vueltas, porque el motor del Honda Civic es mucho más contundente, ya que funciona como casi prácticamente como un motor eléctrico, y en cambio este es un motor de gasolina convencional con una pequeña ayuda de una batería y de un sistema de 48 voltios. Funciona bien, pero no con la contundencia del japonés, y esa es la diferencia. Por lo tanto, es un motor que en general está muy bien equilibrado, tiene un consumo correcto, que tiene una respuesta correcta, y bueno, está muy de acuerdo con la filosofía del propio Octavia. Eso sí, su cambio de marchas es más natural, es un cambio de doble embrague de toda la vida, frente al ECVT del Civic, que se percibe artificial en sus marchas simuladas y que, acelerando a fondo, produce la misma sensación que la de un cambio de variador continuo, sin serlo. En cuanto a chasis, los dos cuentan con plataformas modernas, con sistemas de amortiguación de tipo MacPherson delante y detrás de paralelogramo deformable en el Civic y de barra de torsión en el Octavia. Los dos ofrecen un buen equilibrio entre confort y efectividad, que es en realidad lo que buscan la mayoría de clientes de estos vehículos. En el Škoda Octavia tenemos la posibilidad de ajustar este chasis a través de la electrónica, a través del Dynamic Chassis Control, este sistema que nos permite escoger entre varios programas de conducción, el programa Eco, el Comfort, el normal, el Sport o deportivo y el individual. El Dynamic Chassis Control se activa a través de esta palanquita en el salpicadero que nos da acceso a través de la pantalla a estos programas. Y bueno, ya sabéis, podemos hacer que el coche funcione de una forma más eficiente a través del programa Eco para ahorrar combustible, o hacerlo sencillamente de una forma más deportiva a través del programa Sport. Los cambios entre uno y otro programa pues se notan bastante.
La verdad es que hacen que el coche se comporte como nosotros queremos en ese momento, y eso es una ventaja, porque podemos adaptar la dinámica de conducción a nuestras preferencias, a nuestro estilo y a nuestro gusto, y eso está muy bien. Este es un coche con un comportamiento muy equilibrado, muy noble, con un justo equilibrio entre confort y eficacia en carretera de montaña. La suspensión tiene un toque durito que hace que el coche se aguante bien en las curvas, que no balancea apenas, la dirección es bastante directa. Bueno, es el comportamiento que ya conocemos de esta plataforma del grupo Volkswagen, que la verdad es que está muy bien ajustada para satisfacer a una gran mayoría de público. Lo que no me convence en absoluto es la frenada, ya que no tiene mordiente, necesita un buen recorrido del acelerador antes de entrar a funcionar. El tacto de freno del Honda Civic es bastante mejor que el del Skoda Octavia. Hay que reconocer que los japoneses han sabido dar un tacto de freno correcto, que no suele ocurrir en los coches que tienen sistema de frenada regenerativo, y la verdad es que lo han conseguido bastante bien. El coche frena con una buena modulación, con una buena mordiente inicial, y además lo hace con contundencia. El Civic, como el Skoda Octavia, también tiene un sistema de modos de conducción que nos permite escoger entre varios programas: el programa Econ, el programa individual, el deportivo y el normal. Lo que no tiene es el programa Confort, que sí que tiene el Octavia. Y como en el Octavia, pues encontramos poca diferencia entre un modo y otro. La verdad es que se nota poco, se modifica algo el tacto de la dirección, la reactividad del motor, excepto cuando colocamos el modo deportivo. En el modo deportivo, en este Civic, lo que encontramos es un motor muy reactivo y sobre todo algo que a muchos de vosotros os podrá gustar o no, pero que es así: es un sistema de sonido artificial que hace que la conducción sea un poco más excitante. Escuchad si no. Es un sistema de sonido que simula unos cambios de marcha artificiales, evidentemente, porque recordad que este coche tiene un cambio ECVT. Por lo tanto, con los dos podemos buscar una conducción ecológica, buscando el menor consumo de combustible posible, o bien practicar una conducción más deportiva, sin ser en ninguno de los dos radical. Es el justo equilibrio que en una berlina de este estilo tiene que estar presente. Pero el Civic, con su chasis un poco más eficaz y su configuración más deportiva, por decirlo de alguna manera, de su cambio y sonido artificial, da un poco más de vidilla en carretera. Hablemos de precios. El Skoda Octavia con motor 1.5 TSI de 150 caballos y acabado Style cuesta 33.150 euros de tarifa. El Honda Civic 2.0 con acabado Sport, 35.200 euros. En este caso resulta unos 2.000 euros más caro que el Skoda, un precio superior que se justifica en parte por su mayor tecnología y potencia. Porque en realidad, a nivel de equipamiento son muy similares, aunque el Skoda ofrece algo más de opciones y posibilidades de personalización. Y después están los gustos estéticos, porque en este comparativo hemos tenido dos claras muestras de líneas de diseño muy diferentes: un coche más serio como el Skoda Octavia en general y uno con un aspecto un poco más deportivo como el Civic. A mí personalmente, estéticamente me ha gustado más el Civic. No sé tú, Néstor, ¿qué opinas? Sí, yo también. Tiene una línea más deportiva, es más dinámico. En cambio, el Octavia lo veo más un coche de señor. También me ha gustado más dinámicamente el Civic, y su consumo en ciudad es buenísimo. La microhibridación en este caso para mí es un engañabobos. Sí, en parte es bastante cierto, pero también hay que entender que la gente que busque un coche de gasolina que gaste poco, en el Octavia va a tener una buena alternativa. De hecho, se acerca mucho al consumo del Civic. También es un coche muy funcional. A mí personalmente me cabe mucho mejor la bicicleta en el Octavia que en el Civic, aunque os tengo que decir que me ha gustado más en términos generales el coche japonés, por su estética, por su comportamiento dinámico. En general es mi elección. ¿Y a vosotros cuál os ha gustado más de los dos? Dejad vuestra opinión en los comentarios.